Hola, ¿qué tal, Femlovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, la número 196, que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. Yo soy Aide Serrano y te saludo primero a través de la señal de Maya FM en el 103.5 este miércoles 2 de abril del 2025. Saludo también a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE, TVCUN y del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, así como a mis amigas y amigos de los medios de comunicación, Click Noticias, Pulso Sur, QR Noticias y Mujer Total Chetumal. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Aide Serrano, y a mis redes sociales para que puedas encontrar todos los programas anteriores de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, si te perdiste de alguno, y bueno, allí puedes tener la repetición. Déjame tus comentarios también, me encantará leerte y son muy importantes para mí, una retroalimentación necesaria para continuar enriqueciendo este programa de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Como sabes, este es un programa en el que las mujeres son las protagonistas, pero también reflexionamos acerca de temas como el machismo, el feminismo, los estereotipos, roles de género, entre otros, por supuesto, en corto y sin tanto rollo. Saludo también a quienes nos están escuchando en la radio todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1 en Playa del Carmen. Sábados igualmente 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9 en Cancún. Sábados 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM en Felipe Carrillo Puerto. Los domingos a las 11 de la mañana por Chetumal 860 de AM y domingos 11 de la mañana en la capital también, Chetumal FM en el 100.9. Bueno, aquí compartimos estos temas que contribuyen sobre todo al pensamiento crítico para poder clarificar estos temas de actualidad y sobre todo contribuir con una comunidad más igualitaria y sobre todo más pacífica, con menos violencia hacia las niñas, niños, adolescentes, mujeres, es decir, a todas las personas. Hoy, por eso, en la entrevista estelar, conversé con la maestra Oriana Trejo, quien es una astrónoma mexicana y divulgadora de la ciencia con una sólida trayectoria de más de 15 años dedicada apasionadamente a la comunicación de las ciencias. Su formación académica incluye una licenciatura en física y una maestría en astrofísica por la UNAM, así como una segunda maestría en comunicación científica por la Universidad de Sheffield. Y en el glosario feminista, hoy hablaremos de la identidad de género. Bueno, de acuerdo con los principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en la orientación sexual y la identidad de género, esta refiere, es decir, la identidad de género es la experiencia interna e individual de cada persona que podría corresponder o no con su sexo biológico. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo, comenzamos. ¿Qué es la identidad de género? Bueno, de acuerdo con los principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en la orientación sexual y la identidad de género, esta refiere a la experiencia interna e individual de cada persona que podría corresponder o no con el sexo biológico. El derecho a la vivencia personal del género incluye la libertad para escoger el sentido del cuerpo, lo cual puede implicar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, así como otras expresiones tales como el vestido, el modo de hablar y la expresión corporal. Existen 3 conceptos vinculados a esta noción. Primero, identidad sexual, que se refiere a la aceptación individual de la parte biológica. Segundo, expresión de género, que remite a la forma en que cada persona elige y manifiesta su género, mediante la apariencia o su comportamiento. Y el tercero, la orientación sexual, que expresa la atracción sexual, afectiva o psicológica que cada persona siente hacia otras.
En el 2015, la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad del país en reformar diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles con la finalidad de reconocer jurídicamente la identidad de las personas transgénero. Entre otros artículos, se reformó el 135 bis, donde se establece que se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna, tal como cada persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no al sexo asignado en el acta primigenia. Vamos a ver más acerca de este tema. Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Esta semana mi profesora nos dijo que iba a llegar una compañera que se identificaba como transgénero y me di cuenta que realmente no sé mucho del tema más allá de las cosas que he escuchado. Es por eso que en este capítulo me voy a encargar de investigar más acerca de identidad de género. Hola, soy Tífica. Esto es Cerebro Sin Filtro. Toda la vida me he quejado de que no me gusta mi segundo nombre. Adivinen cuál es. Hortensia. Lo encuentro horrible. Pero después me pongo a pensar de que debe ser mucho más brígido que no te guste tu nombre porque es de otro género. Y me surgieron muchas dudas más. Es por eso que vine a hablar con una doctora en psicología, Alemka Tomisic, que me va a ayudar con muchas respuestas. Así que voy. Ya. Va a llegar una compañera que es trans al colegio. Me gustaría preguntarte cuál es la diferencia entre sexo y género. Sexo se refiere al aspecto biológico, pero específicamente uno tiene que pensar en el sexo con la frase completa. Es el sexo asignado al nacer. Wow. Esto quiere decir que cuando nace la guagua se puede fijar en sus genitales y de acuerdo a las características de sus genitales va a decir es un hombre o es mujer. Sexo asignado. Asignado. El género se refiere a las características que nosotros asignamos en términos de la forma en que las personas se comportan, sienten, cuáles son sus intereses y se expresan de acuerdo a ese sexo asignado al nacer. Y esas características han sido determinadas o construidas socioculturalmente. Mi compañera vendría teniendo un sexo asignado al nacer hombre. Sí. Y se siente mujer. Sí. ¿Y cómo se puede entender eso? Estamos acostumbrados a que la mayoría de la gente, su sexo asignado al nacer y su identidad de género sentida coinciden, ¿ya? Pero hay un porcentaje menor de personas que esa coincidencia no ocurre. Las personas en que coinciden las llamamos personas cisgénero y las personas en que eso no coincide las llamamos transgénero o trans. Y entonces mi compañera vendría siendo hombre, mujer o trans. Es una mujer trans. Tú eres una mujer cisgénero, así que en estricto rigor tu compañera es mujer. ¿A una persona trans le gustan las mujeres o los hombres? Las personas trans, al igual que las personas cisgénero, pueden ser homosexuales, heterosexuales, bisexuales. Lo importante aquí es recordar que la identidad de género no es lo mismo que la orientación sexual. Existen muchos mitos respecto de las diferencias entre los cerebros de hombres y mujeres. Se suele pensar que los cerebros de las mujeres, por ejemplo, eran más propensos al estrés, multitasking y que prefieren el color rosado, mientras que los cerebros de los hombres serían más racionales, buenos para las matemáticas y de preferencia el color azul. Existe mucha evidencia, mucha investigación que tira por tierra estos mitos y tampoco se han encontrado diferencias respecto a nivel de inteligencia ni de habilidades cognitivas específicas. Entonces, ¿de dónde viene toda esta confusión? Principalmente la influencia del entorno. Imagínate, por ejemplo, cómo eran tus cosas de chica y las cosas, por ejemplo, de tus amigos, tus primos, tus hermanos. Ropa de cuando era chica, rosada. Vestidito, rosado. Esta era mi muñeca favorita, rosada. Hay un estudio que muestra que niños y niñas no presentan diferencia en sus preferencias de colores a los 2 años de edad. Y hay otro estudio que es súper interesante. Se comparan 2 grupos de hombres y mujeres adultos ante una prueba de matemática. A un grupo se le pasa la prueba y a otro grupo, antes de pasar la prueba, le dicen que las mujeres en general presentan peor rendimiento en las matemáticas. El grupo que no se le da esa información, las notas que obtienen son equivalentes. Y al otro grupo, al que sí se le da esa información, se obtiene sistemáticamente que las mujeres tienen peor nota. Claro, porque se les condiciona. Y así es como estos mitos van limitando la capacidad de desarrollo de niñas y niños. Qué heavy. Me imagino que debe ser súper difícil hacer esta transición con todas estas presiones sociales. Hagamos un experimento. Imagínate que estás en un ascensor. Ya me lo estoy imaginando. ¿Qué sientes en este lugar? Bueno, a pesar de no ser claustrofóbica, siento encierro. ¿Te imaginas vivir así, sin poder salir del ascensor? Debe ser horrible. Si tú revisas experiencias o biografía de algunas personas transgénero, afirman que se sienten encerradas en un cuerpo que no les pertenece.
¿Cómo podemos ayudar a que se sienta más acogida? La mejor manera de generar espacio seguro es preguntándole cómo se siente ella, respetada y cómoda. Un consejo habitual es preguntar cómo quiere ser llamada. Si es que ya no tienen baños inclusivos, le pueden pedir a sus profesores, a sus profesoras. Pueden ustedes ayudar a que le permitan a la compañera utilizar el uniforme de mujeres. Igual puede ser complicado, ¿no? Identidad de género, orientación sexual. Y lo que hay que tener en cuenta es que estos son temas que se han ido haciendo explícitos en la sociedad. Estamos frente a cambios socioculturales. Cada vez yo creo que estamos construyendo una sociedad más inclusiva, más aceptadora, menos discriminadora. Mira, de hecho me acaba de llegar un mensaje al grupo del curso que dice que mi nueva compañera se llama Andrea. Mira, qué curioso. Hay países en que el nombre Andrea es tanto para hombres como para mujeres. Estaba viendo las noticias y me enteré que el próximo año va a haber un liceo multigénero, Rosa Esther Alessandri. Y más allá de una palabra, debe ir acompañado de inclusión y, bueno, aceptación de todo. Es heavy que con este capítulo me doy cuenta que antes de la llegada de Andrea nunca había sido consciente acerca de la realidad de las personas trans, o nunca me había cuestionado mucho ese tema, en verdad, porque desde la comodidad, claro, de ser mujer, heterosexual, que cumple con los cánones, nunca había sido un problema para mí. ¿A ustedes les ha pasado que se han sentido discriminados por ser quienes son y han tenido que ser de otra forma? Ahora me doy cuenta y en verdad, ¿qué importa cómo nos identifiquemos? ¿Qué cromosomas tengamos? ¿Con quién queramos andar de la mano? Finalmente somos personas y tenemos que defender quienes queramos ser. Así que la próxima semana se nos viene el último capítulo de esta temporada y se viene buenísimo. Atentos, atentas, atentes, ¡se viene! ¡Woo! Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Oriana Trejo. ¿Cómo estás, Oriana? Hola, bien, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes y con toda tu audiencia. Muchas gracias, Oriana. Estoy encantada de tener aquí a Oriana porque ella es una astrónoma mexicana y divulgadora de la ciencia con una sólida trayectoria de más de 15 años dedicada apasionadamente a la comunicación de las ciencias. Y fíjense que nos conocimos recientemente en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, coincidimos en un foro para conversar sobre mujeres, sobre perspectiva de género y esta especialización que tiene Oriana para poder mirar la realidad de las mujeres en la ciencia, pero también de las dificultades que tienen las mujeres para acceder a la ciencia, también como las mujeres somos o no somos protagonistas en las investigaciones científicas, o bien sujetas de estudio también. Esa es otra cosa que vamos a conversar hoy con Oriana Trejo. Y bueno, antes de entrar así en materia, a mí me gustaría saber, Oriana, ¿cómo es que tú te convertiste en científica? ¿Cómo es que te convertiste en astrónoma? Porque además es difícil que haya mujeres astrónomas, son pocas, pero platícanos tú cómo fue tu camino, cómo elegiste, ¿fue una vocación, un llamado? ¿Qué fue lo que pasó? Pues la verdad yo creo que sí fue un llamado, una vocación que empezó muy chiquitita. Yo desde que tenía 6 años descubrí este gusto por las estrellas, por el universo, y fue gracias a una exposición escolar. Yo estaba en esta etapa antes de entrar a la primaria, en este año que se llama el First English, y nuestra maestra nos dejó hacer una exposición del espacio y nos pidió que cada quien entregara algo. Yo me acuerdo que entregué como una especie de marcianito que hice con plastilina y palillos, ¿no? Y se lo di y no sabíamos qué iba a pasar. Y ella organizó en el salón todo un espectáculo como recreando el universo, y cuando nos invitó ya a verlo, pues ese salón estaba totalmente a oscuras y con muchas estrellas tapizadas por todos lados. Y recuerdo que ahí fue en el momento que yo dije, no sé qué es esto, pero esto es lo que yo quiero estudiar. O sea, esto es a lo que yo me quiero dedicar. Y pues ahí me enfrenté con uno de los primeros problemas porque era muy chica. Entonces las personas a mi alrededor me decían, no, pero vas a cambiar de opinión, estás muy chiquita. Y mis papás se dedican al arte. Mi mamá es maestra de danza, mi papá estudió actuación. Entonces decían, no, pero tú mejor mira ballet, ¿no? Y me llevaban a clases de ballet o me llevaban a clases artísticas. Y pues yo iba, por ejemplo, a pintura y todas mis pinturas eran del espacio.
eran estrellas, eran cohetes, eran naves espaciales. Entonces ahí dijeron, pues sí, esto es lo que le gusta, lo que le interesa. Y pues los Reyes Magos me trajeron un día un telescopio porque se los pedí. Y ahí vi por primera vez a los planetas, vi un eclipse lunar y ya me convencí, dije, esto es. Pero hasta la secundaria fue que ya un profesor me contó que eso se llamaba astronomía y que para estudiar astronomía tenía yo que estudiar física. Así que pues ahí se decidió todo y así lo hice. Estudié física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y luego entré a estudiar astronomía en el Instituto de Astronomía también de la UNAM. Ahora, ¿cómo fue para ti ya entrar en estas carreras científicas? Porque no hay muchas mujeres y también, primero que te encuentres en grupos donde sobre todo hay hombres, ¿no? Eso implica para las mujeres varias situaciones, pero no me quiero adelantar. Platícanos cómo fue tu experiencia con los maestros, con tus compañeros, particularmente ya en la educación universitaria. Pues mira, te quiero contar un poquitito antes, desde esta etapa de la secundaria, cuando yo descubro que me gusta la física, este profesor me arropa y entonces empezamos a pasar los recesos, empezamos a pasar un poquito más de la salida en su laboratorio y él me empieza a enseñar cosas como a soldar, que en realidad pues no era algo común, ¿no?, que te enseñaran, me enseñó cosas de electrónica y empezamos a participar en las ferias de ciencias. Pero ¿qué pasó? Pues que eso no era nada común. Entonces yo era la rara que se la pasaba con el profesor y que decían que me gustaba el profesor, que seguramente yo tenía un crush con el maestro y que por eso pues yo estaba ahí con él y pasaba tanto tiempo con él, porque cómo me iba realmente a interesar, ¿no?, la física o la química, que también me gustaba mucho, sino que seguramente más bien era la atracción por el profesor. Entonces desde ahí te empiezas a enfrentar también con estos prejuicios de que a las mujeres no nos pueden interesar estos temas. Luego, en la preparatoria, cuando ya tienes que escoger área, pues yo escojo área 1. Y ahí es la primera vez que me topo con este panorama que tú dices de que éramos 3 mujeres y prácticamente 30, 40 hombres en ese salón. Entonces mi círculo era de hombres. ¿Y qué pasa? Pues que yo aprendo también, ¿no? Aprendo de albures, aprendo a contestarles y luego hasta me decían, ay, ¿cómo aprendes eso? Y les digo, bueno, es que pues también es una forma de defenderte, ¿no? Porque si no, pues te agarran de bajada. Y ya en la facultad pues pasaba lo mismo, éramos muchas menos mujeres, en general todavía es la cifra que se maneja un 70-30, y justo por ejemplo en mi grupo de amigos éramos 12, éramos solo 3 mujeres y el resto eran hombres, y ese era el panorama que había. Nos juntábamos mucho, nos apoyábamos, pero sí había profesores había uno que era muy famoso porque incluso solo por ser mujer te daba un punto extra. Porque decía, no, bueno, es que a ustedes les va a costar más trabajo, como que pueden menos, entonces les voy a dar una ayudadita y solo por ser mujer te doy un punto extra. Entonces sí te enfrentabas un poco a esas situaciones y también a que ahí sí tenías ya más mujeres, o sea, ya tenías varias maestras, ¿no?, que creo que ya empezaban a hacer este ejemplo de que pues sí había más mujeres en la ciencia, pero casi toda la literatura que consultas durante la facultad es de hombres. Casi todas las personas, ¿no?, que te muestran de la historia son hombres, entonces son muy pocas las mujeres y es muy poca esa oportunidad de verte representada también a lo largo de la carrera. ¡Wow! No ha sido un camino fácil, sin embargo sigues dedicándote a esto, ahora especializada pues en la comunicación. ¿Cuáles son, digamos, los ejes que tú estás siguiendo para llevar este mensaje de inclusión, este mensaje que quiere incorporar a más mujeres en la ciencia? Digamos, si pudieras nombrar tus principales ejes. Claro que sí, pues los divido en 3. El primero va justo orientado a mujeres y niñas, porque pues a mí me pasó y a ellas les sigue pasando. Entonces yo quiero que ellas se motiven, que vean que ya somos cada vez más mujeres y que vean que la ciencia es algo posible para ellas y que se empoderen. He visto muchas veces en talleres que doy que a las niñas les cuesta más trabajo cosas de electricidad, de mecánica, pero no por falta de interés, sino porque justo no se les acerca a estos espacios. Entonces, ellas son una de mis principales fuentes.
El otro es precisamente con académicas, académicos, personas que se quieren dedicar a la comunicación de la ciencia, porque ahí también me tocó que cuando yo decidí seguir este camino, en lugar de seguir el doctorado en astrofísica, que también hubo mucha gente que me dijo, pero ¿por qué? Y que era visto como un fracaso, como que no habías podido en la academia y entonces pues te habías dedicado a comunicar y sobre todo para niños porque pues eso era más fácil. Y la verdad es que no. Dedicarse a la comunicación, y pues tú lo sabes muy bien, Aide, es una gran responsabilidad y se tiene que hacer con profesionalismo. Y en este caso, que es comunicación de la ciencia, pues también toca combinar toda la parte, sí, del bagaje científico, pero también la parte de ciencias sociales, de la que muchísimas veces carecemos en ciencias exactas. Entonces, es una responsabilidad para profesionalizarte y hacerlo bien. Entonces, ahí me gusta mucho también trabajar con estas docentes ahora que estoy en una universidad pública para pues formarles y que sean también pues mejores académicas, pero con comunicación. Y el último es un poco lo que nos tocó también en la Cámara, que es precisamente con tomadoras de decisiones. Yo lo mencionaba por ahí ese día, que pues a mí de nada me sirve que estas niñas, estas jóvenes lleguen a la universidad y se decidan por las ciencias, si cuando llegan ya a estos espacios van a encontrar trabas, van a encontrar problemas sectoriales que no les van a permitir realmente acceder a una plaza o desarrollarse como académicas. Entonces, pues esos son los 3 espacios en los que me desarrollo, y por eso es que pues un día me puedes ver trabajando con niñas y niños de preescolar y cantando canciones del sistema solar, y otro día pues podemos estar justo hablando con diputadas, diputados sobre estas temáticas. Claro, estoy conversando con Oriana Trejo, quien, como ya están escuchando, su formación académica incluye una licenciatura en física y una maestría en astrofísica por la UNAM, así como una segunda maestría en comunicación científica por la Universidad de Sheffield. Su labor se centra en hacer la ciencia accesible y atractiva para todas, y está convencida de que cada persona posee un alma científica. Esta parte de que toda persona posee un alma científica, para quienes nos están escuchando y tal vez hayan tenido alguna inquietud en su vida científica y la hayan escondido, ¿cómo es que la pueden descubrir, sacar a la luz, si son niñas o niños a punto de orientar su formación académica, tal vez de elegir alguna carrera, las y los adolescentes? ¿Qué les dirías sobre esta alma científica? Claro que sí, pues mira, yo siempre digo esa frase porque creo que realmente todas y todos la tenemos, pero como dices, la vamos ocultando un poquito a medida que vamos creciendo. En la infancia, sobre todo en la infancia, todas las niñas y niños son pequeñas y pequeños científicos por naturaleza, porque empiezan a hacer preguntas. Y eso es algo que yo les recomendaría a todas y todos, que ustedes se cuestionen mucho lo que está ocurriendo a su alrededor, los fenómenos, y que traten de indagar. Afortunadamente ahora tenemos ya muchísimas aplicaciones, ¿no? Ya no está la biblioteca nada más donde tenías que ir a los libros, ahora ya hay apps, hay videos, hay libros, hay museos. Entonces, escojan ustedes el espacio que más les guste y vayan a tratar de indagar un poquito más en ese fenómeno. Sean curiosas, sean curiosos, pregúntense cositas tan simples como ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué cambian? ¿No? Por ejemplo, ahorita que es primavera, ¿por qué las flores son de distintos colores? Cositas que justo las niñas y niños luego nos preguntan a las personas adultas, y que decimos, ay, no sé, no, niña, niño, no me preguntes. No, al revés, démonos la oportunidad, y también démonos la oportunidad de decir, no lo sé, pero lo quiero averiguar. Creo que algo que nos va pasando mientras crecemos es que nos da miedo el ridículo, nos da miedo equivocarnos, y nos da miedo también la ignorancia, ¿no? Decir, híjole, es que a lo mejor eso sí lo debería de saber, y no se preocupen. O sea, justo creo que la vida está para aprender y para compartir ese conocimiento. Entonces, seguro que si ustedes empiezan también a hacer estas preguntas, estas indagaciones, se darán cuenta que no son las únicas personas curiosas y podrán unirse más. Y hagan esto en familia,
tómense, ahorita que van a venir, por ejemplo, las vacaciones, pues tómense 1 o 2 días para decir, oye, vamos a hacer hoy experimentos científicos o vamos a observar nuestro alrededor y vamos a ver qué descubrimos, qué encontramos. Ayer estaba en una experiencia de huertos urbanos y ahí, por ejemplo, les decían, es que para dedicarse a esto tienen que ser muy observadoras y observadores, porque se trata de ver a la hormiguita que llegó a la planta, se trata de ver el ave que está ahorita acá y ir entendiendo cómo es que están coexistiendo y que cuando una de esas cosas cambia, puede cambiar todo lo demás. Y yo que me dedico a la astronomía, pues también les invito mucho a ver el cielo. A veces también se nos olvida mucho ya voltear y observar la luna, el sol, incluso las nubes, las estrellas en la noche, y es algo fabuloso porque también te pone en un panorama de pues lo pequeñita que es la Tierra, lo pequeñas que somos las personas y lo vasto que es todavía el conocimiento. Y eso está ahí, es gratuito para todas y todos, solo basta con que pues eleven la mirada y disfruten de las noches. Me encanta porque a veces no sabemos ni por dónde sale el sol ni por dónde se oculta. El otro día escuchaba yo, ya sabes, ahí en TikTok un video y le dice, está entrevistando a un hombre, está entrevistando a otra persona y esta persona le dice, sí, pues por el por donde sale el sol. Y él le contesta, claro, generalmente sale por allí. No, siempre sale por aquí. Y entonces a mí me impresionó mucho eso porque pues parece que es el conocimiento de todas las personas, pero no. Me encanta esta recomendación de Oriana Trejo de mantener la curiosidad. Además es gratuita y también salirnos de las pantallas porque estamos prácticamente devoradas por las pantallas. Estoy conversando con Oriana Trejo, quien actualmente es jefa de departamento de la Dirección de Comunicación de Conocimiento de la UAM, donde es responsable del programa de vinculación con escuelas, el Sistema Nacional DIF y el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Estamos aquí en Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo. Vamos a una pausa y regresamos. Ya regresamos aquí a Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo, y estoy conversando con Oriana Trejo, quien es astrónoma, es una astrónoma mexicana y divulgadora de la ciencia, y que, bueno, estamos conversando con ella sobre todos estos temas STEM, ¿no? Que son estas siglas. ¿Nos puedes aclarar las siglas, por favor, de STEM? Claro que sí, hay 2 que se utilizan, una que usa la A y otra que no usa la A. En general es STEM, que significa ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, pero a veces también incluimos la A por el arte, porque algo que también pues se está usando mucho es hacer estas mezclas entre el arte y la ciencia y dan productos maravillosos. Entonces también les invito a que pues se adentren y a través de la pintura, la escultura, la fotografía, también se aventuren a juntar estas 2 áreas. Sí. Bueno, Oriana, entrando ya en materia acerca después de la participación, el avance de las mujeres en estas áreas científicas, aún existen obstáculos o barreras estructurales, como les llamamos. ¿Cuáles tienes identificadas que son las que, por ejemplo, comentabas en la Cámara de Diputados, donde están tomadoras y tomadores de decisiones, deben observar para que la participación de las niñas y las mujeres en ámbitos científicos se incremente? Mira, yo creo que como siempre me gusta mencionar que todas y todos tenemos un papel y una responsabilidad cuando hablamos de mujeres en la ciencia. El primero empieza desde casa, empieza desde la infancia temprana y aquí pues detecto, como les comentaba, estos prejuicios que ocurren de que las mujeres no podemos dedicarnos a la ciencia y son en decisiones tan pequeñitas como qué juguete le voy a regalar o qué actividad voy a incentivar que haga mi hija, mi hijo, mi sobrina, mi sobrino. Entonces aquí pues les invito a que realmente se abran y que no existen carreras para mujeres ni para hombres, solo somos personas con intereses y con habilidades. Y de verdad que desde muy chiquititas ya las personas tienen estas como habilidades, estos intereses, hay que observar y hay que guiarles por ahí. También empieza con la representación. Muchas veces en la escuela nos encontramos con que no nos hablan de mujeres en la ciencia,
y sí que las ha habido, pero pues se quedan por ahí escondidas. Entonces, acá durante la etapa escolar, a maestras, a maestros, si tienen la oportunidad de hablar de un tema y además mencionar a alguna mujer que haya hecho algún aporte, creo que eso va a ser fabuloso porque vamos a ir generando un bagaje más grande. Dejémosles alguna tarea que tenga que ver justamente con las mujeres en la ciencia. Y hay detalles que podemos hacer, como por ejemplo, al momento de hacer una pregunta, démosle la palabra o démosle la oportunidad primero de que conteste una mujer. Hay estudios que dicen que justamente si tú le das primero la palabra a una mujer, entonces más se van a atrever a animar y se van a animar a poderse expresar, a poder dar su opinión. En cambio, si le das primero la palabra a un hombre, las mujeres se van a retraer y ya no van a opinar y se van a guardar todo eso que tenían. Y eso es algo muy sencillito que podemos hacer durante, por ejemplo, pues alguna clase. Darles esa oportunidad también a las chicas y jóvenes. Después, ya durante las carreras profesionales, necesitamos abrir más espacios de toma de decisión para las mujeres. Realmente creo que ahora se han abierto muchas cuotas de género y eso nos ha permitido que sí abarquemos más espacios, pero aún dentro de esos espacios todavía hay muy poquitas mujeres que están ya hasta arriba, que están en la toma de decisión, entonces todavía quedan invisibilizadas. Y definitivamente tenemos que cambiar algunas políticas, por ejemplo, las de maternidad. Cuando las mujeres decidimos dedicarnos a la ciencia, se nos pregunta muchas veces, oye, pero entonces no vas a ser madre. O si vas a ser madre, pues ya vas a dejar la academia porque no puedes hacer las dos cosas. Es una de las decisiones más fuertes a las que nos enfrentamos las mujeres. Y aunque yo no soy madre, realmente pues sí lo pienso porque te lo dicen, ¿no? Como tu carrera ya se va a terminar y ya no lo vas a lograr. Y además es cierto en un sentido porque, por ejemplo, para entrar al Sistema Nacional de Investigadoras e investigadores, porque ya le acaban de agregar una I justo para visibilizar a las mujeres. Hay una edad límite en la que ya no puedes acceder y a las mujeres nos dan 2 años más que a los hombres justo por si fuiste mamá, pero de todos modos se acaba como a los 39 años y actualmente las maternidades están siendo cada vez en edades más grandes, entonces yo creo que ni siquiera debería haber un límite. Si tú cumples también con las características, con las capacidades, pues adelante. Y eso, por ejemplo, también va rezagando a mujeres porque, bueno, en este caso, el SNI es un estímulo que te permite también, pues, seguir haciendo más investigaciones independientes, que te permite tener una mejor calidad de vida. Y si tú se lo cortas a una mujer porque fue madre, y a lo mejor fue madre de 2, entonces ya se retrasó un poquito más, pues ya no va a estar justo con esa posibilidad de decidir qué quiere hacer. Y finalmente, pues como tú lo mencionabas, las investigaciones. Hay muchísimas investigaciones que apenas se están empezando a adentrar, que se enfocan en nosotras. Acá en la UAM donde yo trabajo, por ejemplo, hay una académica que se dedica a estudiar los embarazos y las enfermedades que están ocurriendo durante los embarazos. También a nivel mundial, el año pasado tuve la oportunidad de ir a Alemania a un congreso internacional donde hay una rama de puras mujeres y también la gran mayoría de investigaciones eran de mujeres para mujeres, en cáncer de mama, en endometriosis, incluso en enfermedades que pues nos dan a nosotras y que no han sido tan estudiados y que la verdad es que por ahí se dice, si hubieran sido hombres, esto ya estaría resuelto, ¿no? Y es muy cierto. Todavía es muy poca la investigación que se hace de mujeres y para mujeres, aunque sí vamos mejorando. O sea, afortunadamente las cifras nos dicen que cada vez hay más mujeres y que además las mujeres que llegamos nos quedamos y vamos para arriba. O sea, las cifras de las mujeres que logran llegar a una licenciatura y a una maestría, después se siguen derechito, entonces ahí mostramos que también una vez que llegamos, ya no nos paramos, ¿no? Vamos y vamos hacia arriba y contra todo. Esta parte me gustaría que profundizaras un poco más acerca de qué investigaciones sobre las mujeres son recientes y no lo sabemos. Yo tengo identificada, por ejemplo, el tema de la perimenopausia y la menopausia.
hay muy poca información. Incluso escribí una columna acerca de gracias a la menopausia de Marta de Baile, es que empezamos a tener más información gratuita y bueno, masiva, quien la escuche en la radio, pero que también la siga en sus redes sociales, porque le ha dedicado varios programas a entrevistar a especialistas precisamente en perimenopausia y menopausia, mujeres especialistas, endocrinólogas, o sea, que tiene que ver con todo el tema de las hormonas de las mujeres, no solamente ginecólogas. Entonces, este conocimiento acerca de una de las etapas más importantes en la vida de las mujeres no está tan disponible, tan popularizado, y yo no lo veo como una política pública que esté ocurriendo pues en los sistemas de salud accesibles para toda la gente. ¿Qué opinas? Yo tengo este ejemplo, dime si coincides con el tema de la menopausia y si tienes otros ejemplos. Totalmente coincido contigo, totalmente. Yo también creo que ahí empecé a escuchar más de estos términos, ¿no? Incluso nos hablan de la menopausia, pero no sabemos que hay un antes y también un después, ¿no? Y a veces dices, eran mis hormonas, ¿no? O sea, y no lo sabía. Y esto pasa también en otras enfermedades. Por ejemplo, yo ubico mucho del ovario poliquístico, ¿no? El famoso PCST, que también se ha hecho más investigaciones y que se está descubriendo qué está ocurriendo, e incluso también en temas de infertilidad. Creo que se habla muy poquito de también la infertilidad y de todos los procesos de la infertilidad o de los abortos también involuntarios, ¿no? Que no se habla mucho, y creo que poco a poco también se están haciendo más investigaciones, y además yo diría más investigaciones también con calidad y con calidez humana, porque incluso a mí me parece que todavía el proceso de embarazo, de parto, ¿no? Ahí hace poco escuché de el parto, como dicen, el parto humanizado, y dicen, es que todo parto debería ser así, ¿no? O sea, no deberíamos estar hablando como de buscar un parto humanizado. Y acá les va un dato también dentro de mi área. Se ha estudiado muy poquito a las mujeres en el espacio. Acá hay una anécdota que es muy fea, pero sabemos que la primera mujer fue Valentina Tereshkova, y de ahí pasaron más de 20 años para que pudiera ir una nueva mujer, y todo porque precisamente no sabían cómo iba a funcionar la menstruación en el espacio. No sabían qué iba a pasar con las astronautas allá, y también, ¿no? Justamente con las hormonas, con los ovarios, qué iba a pasar cuando estábamos en sensación de antigravidez. Y pues ahí siempre hay un chiste de que a la primera que ya fue la mandaron, pero así como con kilos y kilos de tampones, porque no sabían qué iba a ocurrir. Y aún hoy en día les ofrecen a las astronautas una pastilla para que no menstruen mientras están en el espacio. Entonces todavía hay también ahí muchísimo por explorar, y va a haber ahora una misión que es justo solo de mujeres, para mujeres, y que también tiene esa finalidad de estudiar qué pasa con nuestro cuerpo en el espacio. Entonces diría yo que tanto en la Tierra como en el espacio pues tenemos todavía muchísimo por explorar, y nos va a tocar en gran medida a las mujeres retomar ese lugar y decir, esto es importante y también hay que estudiarlo, y hay que dar los recursos para que esos estudios se mantengan, porque también hay que decirlo, muchas veces se tienen que buscar recursos adicionales, o hay académicas que acaban incluso diciendo, pues yo pongo de mi bolsa para hacer este estudio, porque no les dan esas facilidades. Entonces es necesario aperturar laboratorios, aperturar líneas de investigación. También, por ejemplo, en la UAM tenemos un posgrado en estudios de género. Hay muy pocos posgrados en estudio de género que hay a nivel nacional, y creo que eso sería también muy, muy importante. Las luchas feministas han ido logrando que, por ejemplo, en la UNAM y en algunas escuelas públicas ya lleven así de facto una materia de género, pero creo que es algo que deberíamos estar hablando desde la primaria, o sea, no esperarnos allá a tener los problemas, sino verlos desde antes, desde la prevención, y pues no llegar, ¿no?, a estos puntos que estamos ahora. Qué importante lo que nos compartes. Estoy conversando con Oriana Trejo, astrónoma mexicana. También actualmente participa como mentora en programas como Mujeres en STEAM y Mujeres hacia el Espacio. Ella es fundadora del proyecto de divulgación Oriastro,
cuyo objetivo es acercar y facilitar el conocimiento astronómico a los diversos sectores de nuestra sociedad, con énfasis en niñas y jóvenes, mediante actividades de divulgación tales como videos, podcasts, artículos y talleres. En el 2024, junto con la Dirección de Comunicación del Conocimiento, recibió el reconocimiento Falling Walls Engage, que es uno de los premios más destacados en el ámbito de la comunicación científica. Su compromiso social se extiende al activismo y voluntariado, colaborando con organizaciones con Make-A-Wish México, Amnistía Internacional y el Movimiento Scout Mundial. Ahora, para quienes nos están escuchando y dicen, bueno, pues, pero ¿para qué quieren tanta investigación de mujeres? ¿Para qué quieren tanta participación? Están bien, quédense en sus casas, cuiden a sus hijos. ¿Qué les dirías, querida Oriana, a esas personas que siguen pensando pues que nada de esto es necesario, que podemos seguir con el mundo a medida de los hombres, desde la perspectiva de los hombres? ¿Qué les dirías? Pues mira, yo les diría que ahorita estamos enfrentando problemas muy, muy graves como el cambio climático. Es algo que se viene hablando desde hace más de 50 años y que de hecho fueron las mujeres quienes empezaron a abordar estos temas y que ahora ya nos alcanzó. Y así como ese, hay muchas problemáticas que estamos enfrentando y que no vamos a poder resolver si dejamos fuera a la mitad de la población. Las mujeres representamos justamente el 50% de la población y sin ellas no vamos a poder hacer nada. Una mujer quedándose en su casa no nos va a servir, nos sirve más esa mujer estando fuera, estando empoderada, estando liderando, estando haciendo grupos. Las mujeres hemos sido ejemplo a lo largo de muchos años y tenemos también capacidad de organización, tenemos una sensibilidad muy importante porque también se nos ha cargado pues ser las cuidadoras, ser las maestras, pero entonces también tenemos esa capacidad de transmitir y de cooptar a más personas y creo que hay que usar también a favor de todas la voz de esas mujeres. Entonces las mujeres tenemos que ser parte de las transformaciones que están ocurriendo en nuestro mundo, lo hemos venido haciendo, pero es momento ahora de reconocerlo, porque pues sin las mujeres nada de esto va a poder ser posible. Y muchas de las cosas que incluso hoy conocemos fueron hechas, fueron inventadas por mujeres, pero pues nunca nos lo han contado, así que no es nada nuevo, no es que ahora digamos, porque también lo he escuchado, ¿no? Ay, ahora está de moda eso del feminismo y entonces las mujeres quieren salir. No, para nada. De hecho, el feminismo y las mujeres en la ciencia viene desde hace años, 100 años más. Entonces no es tampoco nada novedoso y tenemos que aperturarnos. La sociedad exige este cambio y necesitamos transformarnos para bien. Sí, tomar en cuenta, pues como bien dices, nuestra opinión, nuestra experiencia, pues somos poco más de la mitad de la población mundial. Tenemos un conocimiento acumulado en muchísimas áreas, una sensibilidad, diferentes características que no quiero nombrarlas para no equivocarme, ¿no? Porque tenemos liderazgo, también tenemos fuerza, también somos inteligentes, es decir, muchas características que solamente se han asociado a los hombres y no es verdad. Ya quisiera yo que cualquier hombre pariera un parto natural, humanizado, como le dicen ahora. Realmente yo creo que no podrían. Pero bueno, muchas gracias. Estamos llegando al final de esta conversación con la astrónoma Oriana Trejo. Ha sido una delicia conversar contigo, querida Oriana. Hemos aprendido muchísimo. ¿Algo más que quieras compartir? Bueno, pues como les decía, sean curiosas, sean curiosos, aventúrense a explorar nuevos horizontes y sus propios límites. A mí me gusta mucho usar la frase de hasta alcanzar las estrellas, porque definitivamente creo que la Tierra no es el límite, hay mucho más para allá que seguir explorando. Entonces, ábranse, apertúrense, exploren el mundo de las ciencias, pero también de las ciencias sociales, de las humanidades. El chiste es que encuentren su pasión y la sigan. Y algo que siempre les digo también es que tomen la mano de
otras mujeres que estén a su alrededor. A nosotras nos han enseñado a competir, nos han enseñado que entre nosotras tenemos que pelearnos y que la de al lado es nuestra enemiga, y para nada. Verán que haciendo justamente grupos de mujeres, apoyándonos, es como podemos hacer las cosas mucho mejor. Siempre hay algo que podemos aprender de las otras personas, entonces pues dense esa oportunidad. Y si tienen curiosidad de saber más temas de astronomía, pues me pueden encontrar en todas las redes sociales como @oriastro o en la página web como orianatrejo.com, y pues me dará muchísimo gusto conocerles y seguir platicando de estas temáticas. Muchas gracias, querida Oriana. De verdad ha sido un placer tenerte aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, nos vemos. Y así llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí, y gracias a quienes lo hacen posible: a Diego Ramírez en la edición de video, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, a José Ramírez, director de Maya Politics Sureste, Ramón Aguilar, director de Pulso Sur, Jesús Cruz Martínez, director de Verdades Quintana Roo, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCUN, Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, y de original dirección y producción tu servidora, Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 11 mujeres de forma violenta todos los días, tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.